Vamos entonces ahora a la parte de la exposición de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17 y con un amén nos ponemos de acuerdo. Amén. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y aunque toda la escritura es palabra de Dios y debemos amarla por igual, confieso que esto es uno de mis pasajes predilectos de la escritura. ¿Lo tenemos todo? Segunda de Timoteo 3, versículo del 16 al 17. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Una vez más te rogamos, Padre Santo, que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Padre amado, y que al exponerse tu palabra en estos momentos, Dios eterno, primeramente tu nombre sea glorificado y que cumpla el propósito por el cual tú le estás enviando, tanto a los que estamos aquí presentes, los que están viendo por medio del Facebook Live, como los que van a estar viendo este mensaje después grabado en el canal de YouTube, Señor. Ministrale, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre Santo. Redarguye, reprende, da vida a los corazones muertos, Padre Santo. Da ánimo al caído, Dios amado, por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y el tema de hoy es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dice aquí el texto que leímos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no es parte, es toda. Inspirada significa que es por el soplo de Dios. Y es lo que vemos aunque esto fue escrito por hombres, pero fueron hombres inspirados por Dios. Entonces no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Por eso es que nosotros regimos nuestra vida alrededor de lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. En el momento en que se escribió, el apóstol Pablo, que fue quien escribió esto, cuando él habla de toda la escritura se está refiriendo mayoritariamente a todo lo que es el Antiguo Testamento, que era lo que se leía en ese tiempo. Todavía el Nuevo Testamento no había sido completado, ¿no? Y él está dejando claramente que toda la escritura es inspirada por Dios. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue lo que se le ocurrió, lo que ellos quisieron decir, sino lo que Dios quiso hablar, lo que Dios quiso decir. Eso es lo que dice aquí, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que vemos claramente, o sea, la misma Biblia da testimonio de que la Escritura es la palabra de Dios. Pedro consideraba los escritos del apóstol Pablo como escritura y como palabra de Dios. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, 16, refiriéndose al apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga bien, el mismo apóstol Pedro reconocía que algunos de los escritos de Pablo, algunos eran difíciles de entender. Así que no se sienta mal si de repente usted tiene problemas con alguna parte de la escritura. Aunque hay que dejar claro, todo lo que es referente a la salvación está muy claro en la escritura. Todo lo que la Biblia llama pecado está muy claro en la Escritura. O sea, a eso no es difícil de entender. El medio para adquirir la salvación está muy claro en la Escritura. Podemos entrar ya en otros temas de escatología, de ciertos dones, de ciertos temas que pueden ser tal vez un poquito más complicados. Pero aún un libro, por decirlo de una manera, complicado por tantos símbolos que tiene, como el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es fácil de entender cuál es el mensaje. Si no nos entramos en todos los símbolos y tratar de descifrar qué significa tal cosa y tal otra, porque lo que es un libro de esperanza.
Y como hemos dicho, el libro de Apocalipsis lo que deja ver es que Dios está en control, que es el soberano sobre los reyes de la tierra y que al final nosotros ganamos. Así de sencillo. O sea, las verdades fundamentales de la fe cristiana están muy claras en la Biblia. Ahora, hay otros temas que sí pueden ser un poquito más complicados, pero ninguno de ellos referente a lo que es la salvación y ninguno de ellos referente a lo que la Biblia claramente considera pecado o lo que debe de ser la vida del cristiano, cómo vivir la vida cristiana. Todo eso está muy claro, en blanco y negro, en lo que es la Escritura. Ahora, volviendo al apóstol Pedro, él dice lo que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí dos cosas. Vemos que Pedro, esto no es nuevo, de que personas agarran la escritura y la tuercen y salen con unos disparates y con una herejía. Esto no es nuevo del siglo XXI ni del siglo XX, o sea, esto desde la iglesia primitiva ya se veía en tiempos de los apóstoles. Ya se veía, y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. O sea, que habían personas que ya los estaban torciendo la escritura. Pero es importante ver lo que él clasifica escritura. Él dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Quiere decir que él está aquí considerando los escritos de Pablo a la par de la escritura del Antiguo Testamento. Entonces vemos que la misma escritura da testimonio de la escritura. Y vemos entonces que estos hombres no hablaron por su propia cuenta, no fue que escribieron como robots, no es que estaban así, entraron en un trance y pegaron a escribir. No, Dios utilizó las personalidades de cada uno de ellos, el ambiente en que cada uno de ellos estaba, para inspirarlos y llevar el mensaje que Dios quería traer a su pueblo. Eso es lo que significa la inspiración. Así que vemos que la palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos saber para salvación, para la vida cristiana, para la piedad, lo encontramos en la Escritura, no fuera de ellos. Esto fue algo que fue lo que ocurrió en la Reforma. Después de muchos siglos, las iglesias empezaron a apartarse, empezó a entrar paganismo a la iglesia, empezaron a entrar las tradiciones a la iglesia y empezaron a entrar hasta ya cosas heréticas dentro de lo que se consideraba la iglesia. En el tiempo de la Reforma, lo que los reformadores hacen es volver otra vez a la Escritura, hacer de la Escritura el centro otra vez de la fe cristiana, no como algo como parte, sino el centro. Cuando los reformadores como Martín Lutero, Calvino y los demás en la Reforma, ellos no querían formar una nueva religión aparte de la Iglesia Católica Romana. Ellos lo que querían era reformar, volver a lo que era la iglesia primitiva, sin todos esos sacramentos, sin todas esas tradiciones que muchas de ellas contradecían abiertamente la Escritura. Y lamentablemente, yo creo que hoy en día verdaderamente hace falta otra reforma aún dentro de las iglesias evangélicas o que se llaman protestantes, porque han caído en lo mismo de lo cual ellos salieron del romanismo. O sea, porque hoy en día vemos dentro de las iglesias cristianas donde muchas veces el púlpito no es el centro de la adoración. Sé de congregaciones que pueden estar hora y media o casi 2 horas cantando alabanza y 15 minutos para la prédica. O también congregaciones donde apenas se lee la Biblia, el predicador lee un versículo y por ahí empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y no vuelve más a la Escritura. Empieza a hablar de sus experiencias, de lo que le pasó, de sus visiones, de sus sueños, de sí mismo, de su testimonio y todo este tipo de cosas y apenas se cita la Escritura. Pero como nosotros vemos aquí, vamos a ver, todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en la Escritura. Muchas personas dieron la vida para que usted y yo tengamos esta Biblia en nuestro idioma. Fueron quemadas en la hoguera por la Santa Inquisición, simplemente por el hecho de traducir la Biblia. Y a veces nosotros no apreciamos eso. Volvemos otra vez a 2 de Timoteo. Vea lo que dice. Como vimos, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Aún la Biblia, tenemos que entender, hay libros históricos,
Hay libros, tenemos que hacer la diferencia lo que es un libro histórico, lo que es una epístola, lo que es un mandato, ¿no? Pero aún los libros históricos son inspirados por Dios. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio, tenemos el Génesis, en el Nuevo Testamento tenemos el libro de los Hechos, que son libros históricos, que nos están dando un relato de lo que ocurrió en el pueblo de Dios y algunas cosas que enfrentaron en el libro de los Hechos, cómo es que surge, cómo es que nace la iglesia. Es un libro histórico. Igual que vemos los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Génesis, son libros históricos que nos están dando un relato para que nosotros aprendamos en cuanto a lo que sucedió con el pueblo de Dios y cómo Dios ha venido tratando con su pueblo. Tenemos que entender eso, lo que son libros históricos y lo que son mandatos. En un libro histórico podemos ver, por ejemplo, como le he dicho anteriormente, que Dios le dice al pueblo de Israel que den 7 vueltas en la ciudad de Jericó y que en la 7ª vuelta tocan las trompetas y los muros caen. Eso es un hecho histórico y nos están explicando eso, dando ese conocimiento para que nosotros veamos cómo Dios operó en la nación de Israel. Pero ahora hay personas que agarran ese hecho histórico y piensan que eso es una fórmula y que si quieren un carro nuevo, si la iglesia está buscando un templo, que si quieren una casa, van y le dan 7 vueltas. Y dicen, no, es que aparece en el libro de Josué. Pero es que no están haciendo la diferencia. Lo mismo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos ocurrieron cosas que no se siguen repitiendo. O sea, vemos que cuando los 120 estaban orando, vino ese estruendo y de repente fueron bautizados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que la Biblia dice, la palabra es glosa, significa idiomas. Y eran idiomas que cada uno de los que venían de afuera podían entender. No significa que eso va a pasar cada vez que estemos reunidos como iglesia en oración, que va a suceder un hecho igual. Y cuando pretendemos que eso suceda, entonces a veces caemos en ciertos errores teológicos. Y en muchas iglesias tenemos hoy en día cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Los cristianos que aparentemente hablan en lengua son primera clase, los que no son de segunda clase. Y sin entrar en el tema si son vigentes o no hoy, el problema es que a veces se basa la espiritualidad en eso y no en la obediencia a la palabra. Como yo he explicado anteriormente, los dones no son una prueba de espiritualidad. La prueba de espiritualidad es la obediencia ¿a qué? A la palabra. No a los dones. Yo puedo tener el don de prédica, el don de enseñanza. Usted no puede decir que yo soy un gran hombre de Dios por eso. O sea, porque es un don que Dios me ha dado. Qué tanto yo me aplico, qué tanto yo obedezco, lo que yo mismo predico es lo que va a demostrar cuál es mi madurez espiritual. Entonces es importante porque a veces confundimos estas cosas. Pero volviendo otra vez a la Escritura, mire lo que dice. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto los libros históricos como los mandatos. Ahora, tenemos en toda la Escritura que es inspirada por Dios, aparte de los libros históricos, tenemos mandatos directos a la iglesia. Y eso lo vemos en las epístolas. Lo que es en las epístolas, los 4 evangelios son históricos, pero a la misma vez hay mandatos para la iglesia. Entonces ahí es donde nosotros vemos la enseñanza para nosotros. Hay mandatos claros. Por ejemplo, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso es un mandato. Eso no es un dato histórico, eso es un mandato hacia nosotros. La Biblia dice que todo se haga decentemente en la iglesia. Eso es un mandato a la iglesia. La Escritura nos manda a bautizarnos, que el que creyere y fuere bautizado, dice ir a ser discípulos, como explicamos la semana pasada, bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandato. Sin embargo, en el libro de los Hechos, cuando estamos leyendo en el libro de los Hechos, Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces algunos ven una contradicción. Tenemos aquí los antitrinitarios, que ellos dicen, no, bautizamos solamente en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que dijo Pedro. Ellos no están tomando en cuenta que Jesús dio un mandato y que el libro de los Hechos solamente está haciendo un registro donde Pedro menciona solamente el nombre de Jesús porque era el que no era reconocido por los judíos. Pero cuando usted no sabe hacer la distinción en lo que es histórico y lo que es un mandato, entonces cae en esos problemas y en esos errores. Por eso es bien importante. Yo diría, ¿verdad? Todo creyente debe de estudiar algo, aunque usted no vaya a ser pastor ni maestro, algo de lo que es hermenéutica bíblica, lo que es cómo interpretar la Escritura. O sea, entonces,
Volvemos otra vez, aun cuando Pedro, otro punto que no quiero evadir, en algunos escritos del apóstol Pablo, él viene y dice, esto manda el Señor, no yo, tal cosa. Y otras veces dice, bueno, esto no lo manda el Señor, esto lo digo yo. Y hay gente que en una clase de una iglesia bautista, escuché yo al maestro decir que cuando Pablo dice que esto lo dice él, no el Señor, significa que lo que él está diciendo no es inspirado. No, aún lo que Pablo está diciendo, digo yo, no el Señor, es inspirado. Pablo lo que está diciendo es que no hay un registro de que el Señor haya dicho eso. No significa entonces que lo que él está diciendo en ese momento no es inspirado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Las que nos gustan y las que no nos gustan, porque hay personas que lo que no le conviene dicen, bueno, eso no. Porque si entramos en eso, entonces imagínense. Ahora, dejando eso claro, seguimos, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. Nosotros enseñamos a base, necesitamos ser enseñados a base de qué? De la escritura. No es de mis sueños, no es de mis visiones. A veces las personas me dicen, mire, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, ¿qué usted cree de esto? Pues yo no sé. Porque yo no estoy llamado a interpretar sueños, yo estoy llamado a predicar e interpretar la escritura. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en la escritura. Eso fue lo que hizo la Reforma. Eso es lo que se llama una de las 5 solas, la sola escritura. O sea, solamente escritura, la sola escritura. Toda la enseñanza tiene que estar basada solamente en la escritura. En ese tiempo ya la iglesia había caído en muchas tradiciones, en mucho paganismo que se había mezclado con el cristianismo, como después pasó en nuestros propios países hispanos. Por ejemplo, en los países hispanos se hizo una mezcla del catolicismo romano con las religiones de los indios. Y lo que es en el Caribe se hizo una mezcla del catolicismo romano con las religiones de los africanos. Por eso lo que es en Puerto Rico, Cuba y República Dominicana es tan predominante lo que se llama la santería. Porque es una mezcolanza de eso. ¿Ve? Entonces, cuando la reforma surge es para volver otra vez en que no son las tradiciones, no son esto, no es aquello, simplemente lo que dice la Escritura. Tristemente, aún en muchas iglesias evangélicas hoy en día, pues se han apartado de eso. Y ya muchas de las tradiciones tienen más peso que la Escritura, lo mismo que Jesucristo criticó a los fariseos. Cuando hablamos de los fariseos, lo primero que se nos viene son unos hipócritas, eso es lo peor del mundo. Pero ustedes saben que los fariseos surgieron como algo bueno. Ellos simplemente querían mantener, después que Israel había caído en la idolatría y habían sido esparcidos y vuelven otra vez a su tierra, ellos lo que querían era asegurarse de cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Pero ¿qué pasa? Como ha sucedido dentro de muchas denominaciones o iglesias cristianas, llega el momento en que empiezan ya a añadir las interpretaciones de ellos y a ponerla a la par con la Escritura, con la palabra de Dios. Y empiezan a poner ya sus tradiciones a la par con la palabra de Dios y a veces por encima. Eso fue lo que Jesús le criticó en parte a los fariseos. Eso mismo fue lo que pasó con la iglesia de Roma a partir de los siglos. Y eso es lo que ha pasado en muchas iglesias evangélicas. Porque como yo siempre me gusta aclarar, esto no se trata de protestantes contra católicos romanos. No, aquí nadie se salva ni por ser católico romano ni por ser protestante. Aquí se salva por estar en Cristo. En Cristo, montones de católicos romanos y de protestantes y de bautistas y de pentecostales terminarán en el infierno. Y entonces el deber de uno es asegúrese en que están en Cristo. ¿Y qué es lo que moldea nuestra vida? ¿Qué es lo que rige nuestra vida? ¿Cómo yo puedo ver cómo es que yo me tengo que comportar como esposo? Mi esposa, ¿cómo se tiene que comportar como esposa? ¿Cómo usted como ciudadano? ¿Cómo usted se tiene que comportar en su trabajo? ¿Qué es la vida que agrada a Dios? Está en la Escritura. Está en la Escritura. En Puerto Rico tenemos una de las sectas más grandes que se llaman los mitas de Puerto Rico. Esta secta sale de una iglesia pentecostal donde Mita era la profetisa. Y ya la gente, en vez de ir a la Escritura, iban donde la profetiza. Eso pasa todavía en muchas congregaciones evangélicas hoy en día. ¿Qué sucedió? Llegó el momento en que ya la gente iba más a la profetisa que escuchar al pastor. Y terminaron, por decirlo así, en palabras simples, dándole un golpe de estado al pastor. Y se llevó la mitad de la iglesia esta profetisa.
Esta mujer después murió, así se forman los mitas de Puerto Rico. Esta gente murió y hasta el día de hoy están esperando que resucite. Y déjenme decirle, antes que pensemos que estos son unos pobres locos o gente sin educación ni nada, no, las personas que componen estas sectas son gente de dinero, gente profesionales. O sea, ahora, volvemos otra vez, toda la Escritura, necesitamos enseñanza, ¿dónde la vamos a encontrar? En la Escritura. Necesitamos ser redarguidos de algo que Dios nos tiene que redarguir. No tiene que venir nadie a donde mí. Traigo una profecía de parte de Dios. El Señor me dice, mira que tú tienes que arreglar esto. No, en la Escritura yo lo encuentro. En la Escritura yo lo encuentro. Cuando a mí alguien me dice así, tengo un mensaje de parte de Dios, perfecto. Capítulo y versículo de la Biblia. O sea, ¿por qué? No digo esto en forma de burla, ni no quiero que nadie me malentienda. Pero es que la Escritura es segura. Las visiones o las profecías de alguien no lo son. Todas las sectas que tenemos hoy en día han surgido de supuestas profecías y visiones que tuvieron los que fundaron estas sectas. La mayoría de ellos en el siglo XIX. Y ese es el problema que tenemos en muchas congregaciones hoy en día. El famoso evangelio de la prosperidad. ¿Cómo surge? A mediados del siglo XX. Con supuestas, Dios me dijo, Dios me habló, el Señor, y lo oye ustedes todavía hoy en día. El Señor me dice que hay 10 personas aquí que van a dar de a 1000. El Señor me ha revelado que hay 100 que van a dar de 100. Y por ahí. Hay iglesias que parecen dictadoras, donde nadie puede, donde el pastor es un dictador, parece el dueño. Y usted no se atreve usted a cuestionar porque Dios libre que usted cuestione al ungido de Dios. Mi hermano, aquí todos somos ungidos de Dios. Aquí yo no tengo ninguna unción especial. Yo tengo aquí un llamado especial. Yo no soy más santo que ninguno acá. Yo no soy más espiritual que ninguno acá. Y yo no estoy por encima de ninguno acá. Yo tengo una función diferente a la que tal vez ustedes tienen en el cuerpo de Cristo. Pero todos estamos iguales en el cuerpo de Cristo. Así era la iglesia primitiva. No es hasta el segundo siglo cuando empieza la iglesia a copiar el gobierno del Imperio Romano, que empieza la jerarquía. En la iglesia primitiva, pastores, ancianos y obispos eran todos refiriéndose a lo mismo. Eran los líderes de la iglesia. Era un gobierno plural. Es ya en el segundo siglo que empiezan a poner los obispos por encima de los pastores y los pastores por encima de los ancianos y los diáconos. Pero bíblicamente solamente tenemos en el Nuevo Testamento pastores, obispos y ancianos, que se refiere al mismo oficio, y los diáconos. Y pastor, ¿y dónde están los ujieres? No aparecen. Los ujieres aparecen, ¿por qué? Porque la iglesia, a la que empieza a apartarse un poquito del patrón bíblico, pone a los diáconos a hacer el trabajo de los ancianos. Entonces gobierna el pastor con un grupo, esto es muy normal en nuestras iglesias bautistas, un pastor con un grupo de diáconos. Entonces, ¿quién hace el trabajo de los diáconos? Bueno, ahí vienen los ujieres. Pero en el Nuevo Testamento no era así, eran un grupo plural de ancianos pastores y después los diáconos. Ese es el patrón bíblico, ¿no? Ahora, volvemos otra vez. Necesitamos ser enseñados en la Escritura. Necesitamos ser redarguidos. Mi hermano, ustedes saben cuánto. A veces yo predico aquí, he predicado en otras iglesias y me dice, ay pastor, usted la verdad me gustó la prédica, pero cogí golpes por todos lados. No, eso es el Espíritu Santo redarguyendo por medio de su palabra. Igual me pasa a mí cuando yo estoy en mis estudios personales. La palabra me redarguye. Veo lo pecador que soy. Me siento mal. Me siento triste. Y mucho cuidado con estas iglesias y pastores que le dicen, no, usted no se puede sentir triste. Si usted se siente triste, esa culpa es que el diablo se le está poniendo. No, puede ser el Espíritu Santo redarguyéndolo a usted. Entonces necesitamos ser redarguidos en la Escritura. Necesitamos ser corregidos. ¿Cómo va a ser? En la Escritura. En la Escritura. ¿Cómo llevar su matrimonio? Vaya a 1 Corintios capítulo 7. Y dice cómo debe de ser el matrimonio. Leas Efesios, la vida llena del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 del 18 hasta el capítulo 6. Y usted va a ver lo que es la vida llena del Espíritu Santo y cómo es que nosotros nos debemos de comportar como esposos, cómo se deben comportar las esposas, cómo se deben de comportar en su trabajo, cómo se deben comportar como padres, cómo se deben comportar como hijos. Lo deja todo claro, toda la instrucción que necesitamos. Y cuando vamos ahí
y vemos que no estamos andando así, somos redarguidos y somos corregidos. Por eso todo lo que yo enseño es estrictamente por la Escritura, por la palabra de Dios. Siempre digo, puede ser que yo diga algo que yo no soy infalible, que usted no esté de acuerdo. Pero yo lo único que le pido es que si usted no está de acuerdo conmigo, usted me lo muestre por la Escritura. No es porque usted piensa o porque usted cree o dejó de creer, no, por la Escritura. Y si me prueba por la Escritura que yo he dicho algo que no es correcto, yo soy el primero que me retracto. Porque yo no soy infalible. Yo en el pasado he tenido creencias que no las tengo hoy en día. Que obviamente si yo hubiese sido creyendo que fuera infalible, pues seguiría en lo mismo. Ahora necesitamos ser corregidos, dice, para instruir en justicia. Necesitamos ser instruidos en justicia. ¿Dónde está? En la Escritura. En la Escritura. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana está en la Escritura. En la Escritura usted no va a encontrar cómo ser mecánico, ni arquitecto, ni nada de esas otras cosas, ni plomero, ese tipo de cosas no. Pero todo lo que es referente a la vida de piedad está en la Escritura. Y una de las grandes tristezas que a mí me da en este tiempo es ver el analfabetismo bíblico que hay entre los evangélicos. Entre los evangélicos, un analfabetismo bíblico que no saben ni dónde están parados, que no saben defender lo que creen, que son arrastrados de todo viento de doctrina, porque no se está exponiendo la palabra de Dios. Y aparte de la responsabilidad que tiene la iglesia, es responsabilidad de cada uno estudiar la palabra de Dios constantemente. Eso no es leerse el Salmo 23 un día sí, un día no, como devocional. No, es estudiar la Escritura. Es sacar un tiempo, coja su libro completo, por decir así, la Epístola de los Romanos, aunque sea un capítulo diario, léaselo, ore, Señor, háblame, léalo en su contexto. Yo llevo en el ejercicio muchos años, desde chamaquito, desde que tenía 15 años y tengo 58 ahora, así que saque cuenta. Toda una vida dedicada al ejercicio, la nutrición y todo esto. Y algo que yo he aprendido es que de nada me sirve a mí ir al gimnasio y entrenar duro y después me jalto de comida chatarra cuando salga de ahí. No funciona de esa manera. Yo tengo que mantener las proteínas, yo tengo que mantener el descanso fuera de lo que hago en el gimnasio. Lo mismo nosotros, venimos aquí, escuchamos la palabra, pero no crea que usted va a sobrevivir una semana hasta el domingo que viene sin nutrirse de la Escritura. A ver, ¿cuántos comen hoy y no comen más hasta el domingo que viene? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensamos que espiritualmente podemos hacer eso? Y en este país hay una gran competencia. Una de ellas se llama Netflix. O sea, personas que pasan más tiempo en Netflix, en la computadora, en el Facebook, que en la Escritura. Todas estas cosas compiten. Pero es necesario que nosotros nos volvamos a la Escritura, que nos alimentemos de la Escritura. Tenemos que hacer un programa, sea en la mañana, sea en la noche, en el tiempo que más se le facilite a usted para estudiar la Escritura. Y así mismo usted puede ver si lo que escucha de un predicador, de un pastor aquí mismo del púlpito va de acuerdo a la Escritura. Pero si usted no la estudia, usted se traga cualquier cosa, cualquier herejía la traga por verdad. Es responsabilidad de cada uno. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos alumbra en medio de un mundo oscuro como el que vivimos. Es la palabra que Dios la que nos alumbra. En un mundo en el que dice que los matrimonios del mismo sexo es algo bueno, que es algo legal, que es algo que hasta se ha dedicado un mes al orgullo. En cuanto a eso, la Biblia nos alumbra y nos dice: no, eso no es de Dios. Porque si no, entonces seguimos las mismas ideologías del mundo. ¿Dónde está la luz? En la Escritura. Por eso dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un camino de oscuridad es la palabra de Dios la que nos alumbra. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven, los jóvenes, ¿con qué van a limpiar su camino? Dice: con guardar tu palabra. ¿Con qué el joven va a limpiar su camino? Con guardar tu palabra, con guardarla.
con guardar tu palabra. Pero ¿cómo puede guardar lo que no conoce, lo que no lee? Entonces se deja llevar por 20 cosas en el mundo, por 20 ideologías. Es por medio de la palabra que viene la salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que yo constantemente aquí me mantengo citando la Escritura. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder para transformar ni convertir a nadie. No importa lo bien que yo lo diga, lo explique, si los hago reír, si los hago llorar, eso no convierte a nadie. No es mi carisma lo que va a convertir. No es ni siquiera mi testimonio lo que va a convertir. Lo que va a convertir es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo opera por medio de su palabra, no fuera de ella. El trabajo mío como predicador es exponer la palabra de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es cambiar los corazones. Es redarguir. ¿Cómo se redarguye? Por medio de la palabra. No es por medio del manipuleo mío. No es aquí empezar a jugar con las emociones como hacen muchos predicadores. No. Es exponer fielmente la palabra. Y cuando usted vaya a hablarle a una persona, exponga fielmente la palabra. No la diluya. No la trate de acomodar. Tampoco la ponga más fuerte de lo que es. O sea, cuando se expone la Escritura hay personas que se van a ofender. Pero nunca el fin de nosotros debe de ser ofender a nadie, sino exponer la palabra. Si se ofenden es otra cosa, pero el fin no debe de ser ofender. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Créame, no hay nada mejor, mi hermano, que estudiar la palabra de Dios. Leía yo recientemente la biografía de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, el famoso predicador bautista del siglo XIX. Este hombre padecía de una depresión aguda, un hombre de Dios. A veces estas cosas nosotros no las queremos hablar entre nosotros. Y si alguien está deprimido, triste, no, tú como cristiano no se supone que está aquí. Esas cosas pasan aún dentro del pueblo de Dios. Y tenemos que hablarla y tenemos que tratarla. Pero ¿sabe qué hacía? ¿Cuál era la solución de Charles Spurgeon? No era echarle la culpa a la cultura, no era echarle la culpa a la crianza como hacen hoy en día, no era echarle la culpa a la esposa. El remedio que Charles Spurgeon hacía era que le decía a su esposa que le leyera la Escritura. Y con eso era que se tranquilizaba y se calmaba. La Escritura. Yo tengo libros y tengo versículos que me aplico en cada ocasión, dependiendo de cómo que me sienta. Me siento deprimido, me siento caído, tengo versículos para eso. Me siento un poquito por ahí como que me estoy agitando y que ya como que quiere explotar uno. Bueno, busco rápido el proverbio que dice, el necio al punto da a conocer la ira. O sea, para todo, mi hermano, es la Escritura. Es la Escritura. O sea, Santiago, ahora es importante, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con leerla, no basta con escucharla aquí, es aplicarla. Cuando yo me preparo, cuando yo saco mis tiempos de estudio para prepararle el sermón. Pero aparte de eso saco un tiempo de estudio para mí, que no tiene que ver nada con lo que voy a predicar. Es una de las cosas que le contaba yo a mi esposa de este horario es que puedo en la mañana preparar el sermón y después todavía me quedan como 3 o 4 horas para estudiar para mí. Y hoy estuve yo metido en todo lo que es la historia eclesiástica. Allí estuve como desde las 8 de la mañana como hasta las 12 metido, después que preparé el sermón. Después que el hermano me llamó a preguntarme, ahí trabajé como 1 hora en el sermón. Y una de las cosas que a mí se me facilita también es que estoy tan empapado de la Escritura que ya cuando yo voy a predicar ya es como que todos los versículos me pegan a salir en la mente y lo que tengo es bosquejearlo. O sea, no es que uno vaya a preparar a lo loco sin preparación ni nada, no. O sea, pero es importante, es de suma importancia.
Cuando uno saca ese tiempo para la escritura es un tiempo de crecimiento, es un tiempo que Dios redarguye a uno, es un tiempo que Dios le da paz a uno. Cuando a veces, en esta semana me enteré, mi hermano, yo la verdad, ese mensaje que yo traje de principio de año, ¿se acuerda? De que dije de que muchos de los que comienzan este año van a haber pérdida. Bueno, pues me acabo de enterar de otra pérdida este pasado jueves, después que salí de las reuniones de pastores de la Asociación Bautista de Broward, que el pastor fundador de la iglesia que yo pastoreaba anterior a esta murió. O sea, esto es constantemente. Como he dicho, hoy estamos aquí, mañana nadie sabe. Entonces no basta simplemente con ser un oidor de la palabra, sino ser un hacedor. Es leerla, pero aplicarla. Es ponerla en práctica. Por eso dice, ser hacedores de la palabra. No es el conocimiento teológico. Podemos tener mucho conocimiento aquí. Si no lo aplicamos, de nada sirve. Es tener conocimiento, pero aplicación. Y no solamente oidores, engañándonos a quién. Podemos engañar a las personas, podemos tener una reputación de que somos muy espirituales. Pero al final nos engañamos a nosotros mismos. Porque Dios sabe lo que somos. Dios sabe realmente lo que nosotros somos. Una cosa es lo que la gente piensa que somos y una cosa es lo que Dios sabe que nosotros somos realmente. ¿Cómo vamos a medir nuestra espiritualidad? ¿Cómo yo sé si soy verdaderamente salvo? La Biblia me dice, por su fruto se conoce el árbol. Yo tengo que mirar lo que dice la Escritura y ver si mi vida va de acuerdo a esa vida de piedad. No perfecta, porque nadie la puede vivir a la perfección, pero una vida completamente contraria a lo que habla la Biblia. Entonces ya para cuestionarse si uno es una persona verdaderamente salva. No, pero es que yo repetí la oración del pecador. No es que yo me bauticé. Eso no garantiza salvación. No soy miembro de la iglesia. Eso, usted puede ser miembro de la iglesia local y no ser miembro de la iglesia de Cristo verdadera. Por eso la misma palabra es la que nos dice, que nos dice que nosotros tenemos que escudriñarnos a nosotros. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, a ver si estáis en la fe. Pero ¿cómo hacemos eso? Por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. Ver cómo la vida, lo que demanda la Escritura y si lo estoy viviendo o no. Por último, si usted no tiene deseos de leer la Escritura, entonces tiene que cuestionarse si verdaderamente usted ha nacido de nuevo. O sea, si yo digo que yo amo a mi esposa, pero a mí no me da deseo de hablar con ella, a mí no me interesa oír lo que ella dice, caramba, ella está en todo su derecho de cuestionar si yo la amo de verdad. Si decimos que amamos a Dios, que hemos nacido de nuevo, pero no nos interesa ver lo que Él dice en su Escritura, tenemos que cuestionarnos. Por eso yo no creo en estar insistiéndole a las personas diciendo, oye, tú tienes que leer tu Biblia. Es que a lo mejor usted le está insistiendo a que lea la Biblia a una persona que no ha nacido de nuevo. Porque la persona que ha nacido de nuevo va a tener ese deseo en sí. Yo lo he visto. Personas jóvenes, hasta jóvenes. Tengo un nieto que vive en Texas. Este jovencito apenas cumplió 18 años. Este jovencito desde que se convirtió, eso es un estudio constante. Me llama y me hacen unas preguntas a mí teológicas que le digo que nadie me las ha hecho en ninguna congregación a mí. Se ha metido a leer la historia, se ha metido a leer los padres de la iglesia de los primeros siglos. O sea, ¿y quién le está diciendo? Eso es un deseo que surge de la nueva naturaleza. Entonces, si no hay ese deseo en nosotros de escudriñar la Escritura, yo no estoy diciendo que usted se salva simplemente por leer la Biblia, sino que el querer leer la Escritura, conocer más a Dios, va a ser la consecuencia de un nuevo nacimiento. Y por último terminamos. Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Muchas personas dicen, yo amo a Jesús. Oh no, yo amo a Jesús. Para mí Jesús es lo más importante. En serio. Es como el que dice, no, yo he oído personas que dicen, no, para mí lo más importante es Dios, después mi familia y después viene todo lo demás. Pero resulta que a lo menos que le dedican tiempo es a Dios y a su familia. Se dedican más a su trabajo, a sus diversiones y a otra cosa. Entonces profesan una cosa, como dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mi hermano, la verdadera espiritualidad la vamos a obtener. Si necesitamos ser enseñados, si necesitamos ser redarguidos, si necesitamos ser corregidos, ser instruido en justicia, lo vamos a encontrar ¿dónde? En la Escritura. Hagamos un hábito, salgamos hoy con ese, proponiéndonos
estudiar seriamente la Escritura. Escoja un libro, no que yo no lo entiendo, no, escoja un libro, escoja el Evangelio, San Juan, Romanos, Efesios, cualquiera, léalo, ore, Señor, háblame, ministrame. Y sobre todo ayúdame a aplicarme lo que leo. Y claro, esto es para los creyentes. El que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, no va a tener ningún deseo en esto. Pero a los no creyentes, el mensaje es lo que dice la Escritura. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero a su debido tiempo, Cristo murió por pecadores. Cristo murió por pecadores. Y si vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo. Esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Salvo de qué? De la ira, de la condenación eterna. Entonces el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y una vez que vengas a Cristo, entonces te vas a alimentar con estudiar la Escritura. Amén. Amén. Oramos. Padre, gracias. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Ahora la semilla ha sido regada. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que dé el crecimiento, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos entonces ahora a pasar a la colección de las ofrendas y los diezmos. Como dice, no dé por obligación, no dé por necesidad, pues que Dios ama al dador alegre y no tiene que sentirse nadie en la obligación de hacerlo. O sea, acá no se manipulea a la gente, acá no se le dice dé 10 para que Dios le dé 100, ni dé 100 para que Dios le dé 1000, sino que cada uno dé de acuerdo a como ha propuesto en su corazón. Antes de recoger la ofrenda, mis hermanos, quiero dejarles saber que la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a tener una reunión de negocio, donde se va a estar después del servicio, así que vamos a comenzar. Se va a cortar un poquito la alabanza, se va a cortar más la prédica también, para dejar espacio donde se va a estar explicando y hablando lo que es las entradas y la salida y en qué y cómo gasta las ofrendas y los diezmos que entran a la iglesia. Y eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno.